Hola, mi nombre es Pedro Muñoz, soy psicólogo clínico y psicólogo forense. En el campo de la salud llevo aproximadamente unos 10 años ya y me dedico yo en la consulta privada sobre todo. Recopilando información y opiniones acerca del trastorno negativista desafiante, ¿cuáles son sus principales retos que enfrenta al diagnosticar a uno de estos pacientes? El principal reto es la falta de claridad en el diagnóstico mismo, en los criterios diagnósticos. Lo que pasa es que muchos criterios diagnósticos, muchas características de este trastorno comparten características con otras patologías. Trastornos de la conducta, el explosivo intermitente, niños con depresión, con el TDAH, etc. Entonces, es esa la dificultad diagnóstica. Y por otro lado, muchas veces es esa mala interpretación de los padres, de los docentes, que lo atribuyen simplemente a un mal comportamiento, es majadero, es mal. Entonces no hablamos de criterios diagnósticos porque se confunde. Esas son las fallas importantes y como veremos más adelante, pues el tema de que los padres piensan que es solo un problema del niño, más no que tiene que ver también con ellos. Estas son las principales dificultades para establecer un diagnóstico. Dentro de su experiencia, ¿cómo diferencia el trastorno negativista desafiante de otros trastornos con síntomas similares? Bueno, haciendo un correcto diagnóstico diferencial, en especial nos basamos aquí en algo que en patología hablamos todo el tiempo, el motivo. ¿Sí? El comportamiento que estoy viendo, que estoy observando, que me están describiendo es importante, pero es importante el motivo que hay detrás. Y eso dentro de la entrevista tengo que identificar yo. ¿Cuál es el motivo de este comportamiento? La misma manera de actuar vamos a encontrar con 1000 motivos detrás. Eso me va a decir hacia dónde se inclina. Uno y dos, la historia del síntoma. Desde cuándo, cómo, de qué manera, en qué contexto y en qué intensidad se viene manifestando. Ahí yo voy a poder diferenciar es un trastorno de la conducta negativista desafiante, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del tratamiento y el manejo del trastorno, ¿cuáles considera usted que son las estrategias de tratamiento más efectivas para observación y práctica? Bueno, de las estrategias que nosotros tenemos para diagnosticar, entiendo, ¿no es cierto? Es justamente las entrevistas con el menor, pero no podemos tener, o con el paciente, pero no solamente con ellos, sino las entrevistas colaterales. En realidad, un buen diagnóstico aquí me va a orientar a mí a que haga entrevistas colaterales en casa con los padres, con los hermanos, pero también con los docentes, si es que es posible, con los compañeros, ver toda la historia que hay, todas esas entrevistas colaterales, e inclusive si es que yo puedo tener acceso a un expediente académico para ver todo ese desenvolvimiento de conductas violentas o desadaptativas, me va a ayudar a mí a establecer el diagnóstico. Esta en realidad es la parte fundamental para establecer un correcto diagnóstico. Esas son las estrategias principales diagnósticas, ¿sí? Y que me va a ayudar a diferenciar mucho. ¿Qué papel juega la terapia familiar en el ámbito del trastorno? Bueno, la terapia familiar es fundamental. En realidad, básicamente es terapia familiar la base de todo lo que hacemos con los negativistas desafiantes, porque muchas de las veces nos vamos a encontrar que los estilos de crianza que son muy variables o muy permisivos o muy autoritarios, o sea, que están muy polarizados. Cuando ha habido evidencia de violencia por parte de los padres, violencia física, psicológica, es de ahí donde parte, ¿no es cierto? O muchas veces de ahí parte este trastorno negativista desafiante. Entonces, el trabajar en estilos de crianza, el trabajar con todo lo que sea la base de la teoría conductual, nos va a ayudar y tenemos que trabajar con los padres. De ahí parte muchísimo. Estrategias de afrontamiento, estrategias de negociación con los padres. Vamos a trabajar mucho se me está yendo la palabra, resolución de conflictos. O sea, esto no trabajo con el menor. Porque recordemos que el menor o el paciente con trastorno negativista desafiante no acepta, no se da cuenta, para él está bien o está justificada sus acciones. Tengo que trabajar con la familia, esa es la base de todo. Nos interesa también saber sus perspectivas y experiencias. ¿Cómo maneja usted los casos de trastorno negativista desafiante que se presentan con morbilidad con otros trastornos? Bueno, en patología sabemos algo, las patologías pocas veces vienen solas, o sea, nos vamos a encontrar muchísimas veces con comorbilidades. En mi caso, cuando he trabajado con negativistas desafiantes, hay comorbilidad con TDAH, hay comorbilidad con depresión y con ansiedad. Obviamente son esas las comorbilidades que nos encontramos y cuando esto es severo trabajamos con psiquiatría a la par de la psicoterapia. Entonces, TDAH tiene que trabajar con fármacos y eso ha ayudado mucho, ¿no? A que vaya de la mano la psiquiatría con la psicología, pero siempre obviamente vamos a tener que analizar bien cuál es el trastorno comórbido y la intensidad de este.
¿Usted cuál cree que serían los mayores desafíos al trabajar con pacientes con TND? Yo creo que el mayor desafío aquí es que los padres tengan conciencia de la enfermedad del niño, del trastorno. Ese ha sido de los mayores retos. Los padres muchas veces se dan cuenta que hay un problema, pero les dices, mira, esto se orienta a un trastorno. No, ahí le frena, ¿sí? Y lo cual impide que llevar un proceso adecuadamente, por un lado. Por otro lado, suele ser que ellos también tengan que trabajar. Muchas veces nos damos cuenta, no, él es el del problema. Él es el que está así, este es su comportamiento. Nosotros no, nosotros buenos padres, nosotros las víctimas. Se dan cuenta que ellos también son parte de la situación. No voy a usar la palabra problema, es parte de la situación. Y tienen que trabajar en esto y tienen que comprometerse al proceso. Como no lo hacen, el proceso tiene sus limitaciones. Entonces yo creo que eso, en mi caso en particular, los padres y las propias limitaciones que ellos se ponen, es lo que puedo mencionar en esta pregunta. ¿Qué estrategias recomendaría para manejar la conducta desafiante en el aula o en el hogar? Bueno, hay que poner límites, obviamente, pero hay que poner límites explicando, ¿no es cierto? Mira, esto no se hace por esta razón, ¿sí? Y obviamente hablar también de las consecuencias de esto. Esto es importante, llegar a ese estilo de crianza conocido como el democrático, ¿no es cierto? Explicar, poner límites y que se cumplan, no caer en ese juego de poderes, el profesor contra el alumno contra el profesor, o el padre contra el hijo, ¿no? Es fácil caer en el juego de poderes. Entonces, evitar a toda costa caer en eso, sino ir desde la negociación, tener estrategias para resolución de conflictos, tener estrategias para esos momentos de crisis. Eso es lo que tenemos que hacer y no caer en ese juego de que tú eres el culpable, yo tengo la razón. Yo soy el profesor, tú eres el que obedece. Yo soy el padre, tú obedeces. Caemos en eso, no vamos a alcanzar nada. Vamos a estar todo el tiempo alimentando este trastorno. En su experiencia, ¿cómo aborda la resistencia al tratamiento en pacientes con TND? La resistencia. Bueno, normalmente he visto que hay pacientes que sí les cuesta tener un avance en procesos terapéuticos, pero como les digo, en mi experiencia suele ser porque los padres se dan cuenta de que existe este trastorno, se dan cuenta de que hay un malestar clínicamente significativo, pero a la vez ellos mismos le justifican, ¿sí? Es que mi hijo rompe las cosas y me grita, es que me insulta, es que no me hace caso, es que... Pero es un buen muchacho y le justifican, ¿no es cierto? Entonces, claro, así como evidencian el trastorno, a la vez le justifican diciendo que todo eso se compensa porque es un buen chico. Entonces, ¿con qué se queda el menor en este caso? Con que estoy haciendo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el menor en la mente de él, todo lo, entre comillas, malo que ha hecho está justificado. Él no tiene un problema. Entonces, ¿qué va a escuchar? Pero es un buen muchacho. Entonces, la misma justificación de los padres es lo que suele mantener ahí un límite, una limitante muy grande en la terapia. Ahora, no quiero decir entonces le condenamos al niño todo. No, hay que evidenciar lo que es y trabajar en eso, pero no justificar al menos las cosas que hace. Eso es terrible, muy limitante en la terapia. ¿Nos podría compartir una experiencia particularmente desafiante o exitosa que haya tenido al tratar en un paciente con TND? Yo les puedo hablar de un caso que no se resolvió. Justamente me estoy recordando el caso de un menor, tenía él 12, 13 años, y era un menor que no hacía caso a su mamá, insultaba a todo el mundo, cero comunicación adecuada, asertiva ni en casa ni en el colegio, una comorbilidad ya muy grande que se veía con él era el consumo de sustancias, ¿sí? Y él, por ejemplo, era complicado que asista a la consulta, ¿sí? Él a veces, o muchas veces, llegaba el momento, él hasta 20 minutos antes, sí voy, cuando iba, no iba a la consulta, ¿sí? ¿Y qué pasaba entonces? La madre le dijo, es que pobrecito, es que seguro le pasó algo, es que seguro al final recapacitó y no quiso ir, pero yo voy a hablar con él. Entonces, ¿qué pasaba? La mamá mismo le justificaba y le alimentaba, y la mamá era la que más sufría, le rompía las cosas, le robaba, o sea, ya parece que también nunca hubo cómo hacer un correcto diagnóstico, no fue un proceso que se llevó, no se pudo llevar un proceso. Parece que había una comorbilidad con un trastorno de la conducta, pero o sea, el diagnóstico principal era negativista desafiante. Ya había estado con varios psicólogos, todos se rindieron con él. Pero al final yo le dije a la madre, yo no puedo seguir un tratamiento con él porque no se puede, o sea, no puede decirme si voy, y falta. Pero le tuve que decir, mire, y en parte aquí la responsabilidad también está en usted en no justificar este tipo de cosas. Ya tenía conciencia de lo que estaba haciendo, pero no tenía esa apertura para ella cambiar, porque pensaba que se estaba poniendo en contra de su hijo al hacer eso. Entonces, claro, a la final sé que fue donde 2 psicólogos más y después ya nadie quiso atender porque ya conocían estos antecedentes. ¿Cómo está el niño? Bueno, el menor sé que le expulsaron de varios colegios, ¿sí? Y sé que ahora no está estudiando. O sea, ya por
colegas que manejamos este caso y sé que no se resolvió, nadie lo pudo resolver, no porque era un caso wow de difícil, sino era un caso en el que los padres, o en este caso la madre, no tomaba una verdadera conciencia de cuál era su responsabilidad en el proceso. Entonces no se pudo resolver. Dentro de su experiencia como psicólogo, ¿qué áreas cree que se necesita más investigación o recursos en relación con el trastorno? Bueno, yo considero que si es que pudiéramos buscar una línea aquí de investigación, yo me fuera por la parte neuropsicológica, ¿sí? Me gustaría que se explore, y hay investigación al respecto, todavía falta, de qué pasa en la química cerebral, la estructura cerebral, porque también vemos que la evidencia va por allá en los trastornos, sobre todo los trastornos que tienen que ver con este tipo de comportamientos, de conductas en adultos, en niños. Tener una claridad con respecto a dónde se origina. Tiene que ver esto la genética, el ambiente, específicamente el trato de los padres, o sea, poder identificar bien las causas. Creo que es importante para poder trabajar mucho más pues, en este trastorno. Conociendo las causas es mucho más fácil poder trabajar un proceso terapéutico. Bueno, para terminar, en cuanto a todo lo que son estos trastornos, no solamente el negativista desafiante, sino todos los que están en este capítulo, ¿no? Del control de los impulsos y de la conducta, nunca estigmatizar, no decir ellos son así y ya está, no hay nada que hacer, o es solo culpa de ellos, o es solo culpa de los padres. No, muchas veces esto causa un malestar clínicamente significativo en el ámbito obviamente familiar y en el ámbito académico, ¿sí? Y esto, si no se trata a tiempo, sí desemboca en trastornos mucho más fuertes, pero no sacamos nada haciendo lo que hace la sociedad, buscar culpables. Culpa de los padres, culpa de la sociedad, culpa de los videojuegos, culpa de la música. ¿Para qué buscar culpables? No, la idea es que todos en conjunto, escuela, padres, el psicólogo, el menor, podamos trabajar en conjunto sin estar buscando culpables, sino nos demos responsabilidades y podamos